Señoras y señores, se reanuda la sesión, continuando en este caso con la intervención de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo, en primer lugar, de 30 minutos. Y tiene la palabra, para comenzar, el portavoz presidente del Grupo Parlamentario Popular, señor Beamonte. Gracias, presidenta. Presidente, señorías, invitados. Señor Lambán, voy a intentar dirigirme a usted como presidente de todos los aragoneses, como presidente de Aragón. De lo contrario, tendría que dirigirme como delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en nuestra comunidad autónoma, porque parece ser que esa es la función a la que se ha dedicado en los últimos tiempos, más pensando en mantenerse en su puesto y controlar sus procesos internos. Hoy es un día de hacer balance. Y los primeros renglones no pueden ser sino críticos, señor Lambán. Críticos con quien debía ser el motor de Aragón y no lo ha sido por estar permanentemente sujeto a sus problemas. 3 años después, los servicios no han mejorado lo que tenían que mejorar, señor presidente. Los impuestos han subido, nuestras carreteras en peligro, la sanidad deja mucho que desear, la educación ha sido un conflicto permanente y sus cientos de anuncios, cantos de sirena constantes. Ayer hizo una intervención basada, entre otras cosas, en algunos datos económicos. Insistió en la transformación de Aragón en los últimos años y habló también de políticas sociales, al margen, ¿verdad?, de muchas otras cosas que ya sabemos de las que habló y que hablaremos posteriormente. Y una vez más hizo promesas, muchas promesas. Eso que le gusta a usted, muchas promesas. Es cierto que los vientos económicos han soplado favorablemente en este último tiempo, no se lo voy a negar, pero no habrán sido por sus políticas, señor Lambán. Ha sido por el impulso del Gobierno de la Nación y ha sido también por el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad aragonesa, de todos los aragoneses. Es a la que usted ignora en muchas ocasiones y, sobre todo, esa que se ha sacrificado para salir de la ruina en que el Partido Socialista le metió hace unos años. Porque, aunque usted no lo piense, no ha sido gracias a usted, señor Lambán, no ha sido gracias a usted. Ayer no nos sorprendió en su discurso, sí con alguna afirmación de esas que acostumbra decir una cosa y la contraria en un corto periodo de tiempo. Porque usted es capaz de decir en una frase una cosa y la contraria, es una habilidad que tiene y yo se la reconozco. Porque es un presidente electoralista, que igual le da girar con el radicalismo más sectario en la búsqueda de acuerdos que girar al centro político según le conviene. Los aragoneses, señor Lambán, sufriéndole, y usted, eche la vista atrás, permanentemente de primarias. Es que esa es la realidad, señor Lambán. Permanentemente está de primarias. Señor Lambán, usted no ha superado todavía el complejo al jefe controlador. No ha superado tampoco sus miedos. Sus miedos, señor Lambán, a esas bases rebotadas, a ese socio infiel, a esa soledad política en la que muchas veces cabalga, el miedo a ese pacto trampa y, por supuesto, el miedo a no brillar en su partido. Ha confundido el Gobierno con acumular poder en el Pignatelli y en Ferraz. Usted dejó claro ayer, y no es la primera vez, que los aragoneses no son su prioridad. Le faltó sensibilidad. Le faltó cercanía, le faltó cariño hacia los ciudadanos. Demostró que ni entiende los problemas ni quiere saber cómo es bueno solucionarlos. Y le sobró lo de siempre, señor Lambán, prepotencia. Le sobró prepotencia. Más humildad y menos propaganda, señor Lambán. Ahora que la cita electoral se acerca, esa que le tiene absolutamente obsesionado desde el primer día, solo puede concurrir a ella evidenciando un fracaso. Ahora que es consciente de lo que hay, yo le puedo decir, se lo digo con todo el cariño del mundo, que no ha sido el presidente que necesitaba Aragón. Hasta me atrevo a decirle que usted no ha sido el presidente de Aragón, ya que entendió que el Gobierno de esta comunidad autónoma no era más que un trampolín de ascenso o descenso o caída en el Partido Socialista, sino jamás hubiese condicionado la solución a su problema personal orgánico a disolver este Parlamento, algo impropio de un presidente de Gobierno.
Señor Lambán, su ciclo político va terminando. Durante estos 3 años ha sido el presidente más inmovilista que ha pasado por esta comunidad autónoma. Falta de solvencia política, sectarismo, recetas trasnochadas, impuestos, deuda, pensar solo en quienes votan, y si vuelve la vista atrás y lo hace con humildad, verá que mucha soberbia, señor Lambán, mucha soberbia. Esa que no le lleva a reconocer su debilidad parlamentaria o a intentar imponer cuando lo que necesita es negociar. A buscar siempre culpables en vez de soluciones. Hace 3 años compareció en su investidura pidiendo apoyo para lograr una serie de grandes pactos para la comunidad. Un pacto educativo, un pacto por el empleo, un pacto por la ciencia, un pacto por la modernización de la Administración y un pacto también por la reforma institucional. La lista de intenciones es interminable, pero no así la lista de logros. ¿Usted sabe cuántos pactos de los anunciados ha alcanzado desde entonces? Yo sí, y usted también. Ninguno. Y no habrá sido por los ofrecimientos constantes de este grupo parlamentario, que le recuerdo que es el mayoritario en esta Cámara de Representantes. Usted solo se ha sentado a pactar de verdad cuando le apretaban los zapatos y el dolor ya era insufrible. Esa es la realidad. Lo dicho, señor Lambán, soberbia. Esta legislatura ha sido un doble fracaso, el suyo, presidente, y el del pacto radical de izquierdas que lo upó al Pignatelli. El pacto radical de izquierdas ni es pacto ni funciona, porque no genera beneficios más que para los que nos firmaron, exclusivamente. Podía habérselo explicado a su jefe de filas, a su ahora buen amigo Pedro Sánchez, y los españoles nos ahorraríamos muchos problemas. Porque en ese camino peligroso que recorre su amigo Pedro Sánchez, junto a separatistas y batasunos, usted corre el peligro de salir también despeñado. Ya ve, como siempre, el señor Sánchez, por acción o por omisión, siempre le está ayudando. Señor Lambán, el precio que han pagado los aragoneses por su gobierno en minoría y su sectarismo ha sido alto. Dio la espalda a miles de aragoneses que elevaron su voz con el agravio de sucesiones. Pagar más nos discriminaba con respecto al resto de españoles y además lastraba nuestra economía. Pero usted lo negó, 1 y 1000 veces lo negó, hasta que vio que electoralmente podía pasarle factura. Y eso ya era un problema. Eso le daba mucho miedo, ya lo sabemos. Por eso intentó blanquear su imagen con Ciudadanos, de tapadera, guiado solo por las tendencias del momento, sin percatarse que necesitaba los votos de otras fuerzas políticas. Los votos de otras fuerzas políticas a usted le da por llamarles que se arrastraron. Y yo le digo, señor Lambán, que otras fuerzas políticas apoyaron, sí, ese pacto, pero no por usted, sino por los aragoneses, señor Lambán. Y le obligamos a implementar mejoras en el impuesto de sucesiones. Y de ahí también que se implementase la vivienda del causante con el límite del 65% sobre la cuota siempre que no supere los 300.000 y el 65% también de la cuota en donaciones hasta 500.000 y también lo que eran donaciones entre hermanos que surgió de 7.000 a 15.000, eso sí, sobre la base. Y también, por supuesto, se hablaron de otras cosas, como la retroactividad. Ya le digo que este no es más que un primer avance de esa situación, porque nuestro modelo es absolutamente diferente. Mire, en el 2019 bonificaremos el 99% del impuesto de sucesiones y haremos lo mismo con donaciones y suprimiremos el impuesto de transmisiones, el impuesto de patrimonio y modificaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales con un tipo fijo general del 7% y un tipo diferente del 6% para municipios de menos de 3.000. Y le puedo asegurar que sí que entraremos a modificar los tramos autonómicos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre todo en los tramos más bajos fuera de los exentos, sencillamente porque es una cuestión de justicia con quienes menos ganan. Mire, señor Lambán, está a tiempo de presentar unos presupuestos. Bueno, sí ya sabemos que los tienen pactados, sí ya lo sabemos. Presente unos presupuestos con cambios en la política fiscal, señor Lambán. Tenga agallas, libérese, si quiere, de las cadenas de Podemos y de sus jefes
de Madrid, porque si no, señor presidente, y aún así también, usted va a pasar a la historia como el gran confiscador de los ahorros de todos los aragoneses. Usted cree que bajar los impuestos lastra, y nosotros pensamos que bajar los impuestos lo que hace es estimular precisamente la economía, aunque bien es cierto que ayer le escuché decir una cosa y la contraria, y por lo tanto ya no sé cómo quedarme, ya me lo explicará. Pero ¿alguna vez se ha parado a pensar cómo una brutal subida de impuestos, esa que usted autorizó, puede actuar en el mercado? ¿Alguna vez se han parado a pensar eso? Porque aquí se habla de subir, se habla de bajar. ¿Cómo afecta en el mercado? En IVA, en huidas, en IRPF por los años que se van fuera, en inversiones, en consumo. ¿Se han parado a pensar en ello alguna vez? Mire, acabar con la elevada presión fiscal que soportamos los aragoneses se ha convertido en una demanda social. Téngalo claro. Y es necesario hacer una modificación basada en conceptos de seguridad jurídica, de igualdad y, por supuesto, con un modelo de certidumbre y de confianza. Es cierto que los ingresos de la comunidad autónoma han subido, pero, sin embargo, usted ha aprobado unos presupuestos que en la práctica han sido regresivos para la inversión, para las infraestructuras, para los equipamientos y bastante menos útiles de lo que usted cree para la economía productiva. Bastante menos útiles, señor Lamán. La rebaja en impuestos de sucesiones la ha llevado a cabo exclusivamente por su propio interés. Por su propio interés. No por convicción, sino por conveniencia. Y eso es así. Y mientras usted negociaba y mientras estábamos hablando, su consejero de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estaba proponiendo, pues sencillamente, que se armonizase el cobro hasta arriba. Dígame cómo se explica esta contradicción, señor presidente. ¿Acaso esto es presentable, estar negociando una rebaja y a la vez pedir una armonización hacia arriba, como hizo su consejero? Pues esto es lo que hace su Gobierno en muchas y tantas ocasiones. Señor Lamán, con 1.279 millones de euros más, los servicios empeoran, hay más gasto suntuario, menos inversión y, además, esperemos que se cumplan los objetivos de déficit. Hay sus dudas al respecto. Y la deuda pública sigue creciendo. Eso lo sabe usted como lo sé yo. A lo mejor algunos de los presentes no son conscientes de cómo está la deuda de la comunidad autónoma. Desde junio de 2015 ha subido en 1.604 millones de euros. Y serán muchos más cuando finalice el mandato. Se acercarán a los 2.000, señor Lamán, se acercarán a los 2.000. Por lo tanto, los aragoneses en estos momentos debemos 8.230 millones de euros que superarán los 8.500 y con creces al final del mandato. Usted tan tranquilo, dibujando un Aragón que no existe, señor Lamán. ¿Y qué pasa con el ICA, señor Lamán? Un problema real que estalló hace un año y que sigue sin solucionar. La excusa era, y son palabras suyas, que iba detrás de Podemos y no querían hablar. Bien, son sus palabras. Se aprobó una propuesta del Partido Popular, una propuesta que tenía como misión crear una comisión especial de estudio para que expertos hiciesen sus propuestas y entre todos sacásemos una propuesta conjunta en la medida de lo posible con el mayor consenso. La comisión la han tenido parada intencionadamente. No tengo más que preguntarle si eso es tenerle respeto al Parlamento, porque a la vez que la tenían parada intencionadamente y ahora la activan, están de tapadillo negociando una rebaja sin base y sin sentido. Eso sí, ya tenemos por ahí medio anuncio de un principio de acuerdo. Como tendremos acuerdo en presupuestos, no tengan ninguna duda. Y lo que haga falta también, porque el pacto que tienen ustedes es un pacto fingido que no tiene más que como base el mantenimiento de los sillones de la Plaza del Pilar y del Pignatelli. Esa es la auténtica realidad y ustedes no tienen remedio. Atracar el bolsillo de los ciudadanos va en su propia naturaleza. Más impuestos, más deuda, más gasto descontrolado y muy poca repercusión positiva en los ciudadanos. Mire, señor Lamán, usted es una especie de presidente anuncio. Es un presidente anuncio. Además, es un presidente que se cree en el conflicto y siempre después da un paso atrás. Si no, obsérvese algunas de sus actuaciones.
Se ha pasado la legislatura anunciando cosas. Y lo de ayer no me diga que no tiene precio. Lo de ayer no tiene precio. A veces no llegan, que a veces no cumplen, que se quedan a medias o que sencillamente no son fruto de su gestión, como muchas de esas empresas que anuncia, que proceden muchas gestiones de mandatos anteriores, incluso no la anterior, incluso la anterior. Pero mire, estos días su gran aparato de propaganda, porque no tengo que esconder que le ayudan, señor Lambán, no ha parado de condicionar este debate, con cuestiones de industria, con cuestiones de ofertas de empleo, con la creación del Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar, más plazas de residencia, esas que conciertan después no mandan y, por tanto, no pagan. Programa de abandono de la soledad, carreteras. Mire, ha llenado de páginas la prensa y ha llenado minutos de informativos. ¿Y usted cree que después de 3 años y medio, señor Lambán, esto es creíble? Todos sabemos que lo que no ha hecho en 3 años y medio no lo va a poder poner en marcha en unos meses. Propaganda, señor Lambán, propaganda. Fíjese si tengo razón en lo que le digo, que su principal anuncio, su principal compromiso de legislatura, lo que era lo más importante para usted, señor Lambán, no lo va a sacar adelante en 4 años, y es la Ley de Renta Social Básica. Y eso que pintaba en un escenario presuntamente desolador en la comunidad autónoma. Era una hecatombe lo que iba a ocurrir en la comunidad autónoma. En una situación, señor presidente, durísima, y le voy a ser muy claro, con una crisis brutal, en la que por aquel entonces el Gobierno de Zapatero y sus gobiernos y sus compañeros de Gobierno arruinaron el país, han utilizado cruelmente a quienes peor lo pasaban. Usted, señor Lambán, sabe que no ha cumplido y ha traicionado a buena parte de los aragoneses con mayor grado de necesidad 2 veces. Primero, apostando por la subsidiación en vez de por las oportunidades para las personas. Ayer presumía de que cada vez hay más aragoneses que cobran el IAI. 7.900, si no estoy equivocado, dijo. Que aumente la lista del IAI es el signo evidente de su fracaso político, señor Lambán. No precisamente de lo contrario, de su fracaso político. Y el segundo es dejar en el rincón la famosa ley que acabo de mencionar. Y lo ha hecho por su interés personal. No vaya a ser que Podemos, sus socios, sacaran mayor rédito que usted por la medida. Mire, es un presidente taimado que se esconde pícaramente, de verdad, bajo anuncios pomposos que muchas veces están vacíos. Lleva toda la legislatura con la misma propaganda: recuperar Aragón. Es una cantinela que nos acompaña desde el primer día. Hace falta tener cuajo, hace falta tenerlo. ¿Dónde está el apoyo al medio rural? ¿Dónde está? ¿Dónde están las medidas para apoyar el empleo estable y la contratación? Ayer de los autónomos habló después de 1 hora. ¿Sabe cuánto habló? 15 segundos. 15 segundos. ¿Dónde está la ley de polígonos industriales? ¿Dónde están las políticas que favorecen el aumento del tamaño de las empresas? ¿Puede decirme qué derechos han recuperado los aragoneses, señor Lambán? Pero los de verdad. No de esos que ustedes inventan para tener contentos a sus redes clientelares. No, los de verdad. Díganos qué derechos. Díganos a qué servicios públicos se refiere. Dígamelo. ¿Sabe lo que es recuperar Aragón? Llegar a un Gobierno con las arcas vacías, con la mayor crisis que uno se puede imaginar y que recuerda, con deuda, con déficit y tirar para adelante. Eso es recuperar Aragón y no la campaña publicitaria a la que nos tiene sometido permanentemente. Con más recursos y con una economía en crecimiento, y no es capaz ni de cumplir ni de liderar un proyecto político dinámico y positivo para Aragón y los aragoneses. Mire, en materia social, bien sabe que ni la Ley de Renta Social Básica, que le acabo de decir, ni plan de residencias. Por cierto, algún día nos dirán cuál es la lista de espera de residencias. Porque, claro, anuncian 200 plazas, pero ¿para cuántas listas de espera? ¿Cuántos hay? ¿1.000? ¿5.000? ¿4.000? ¿7.000? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Datos imposibles de conseguir. Pero ni una medida para afrontar una nueva realidad como la soledad de nuestros mayores. Eso sí, ya tenemos un anuncio. Ni una medida en materia de conciliación laboral en 3 años, ni a la natalidad. Abandono total a los jóvenes, señor Lambán. Mire, ni plan de retorno joven. Por cierto, ayer
La tercera vez que lo anuncia, señor Lambán. La tercera. Olvido del Plan Estratégico de Juventud. Es verdad que hay una ley de empleo justo cuando va a haber elecciones. Y le digo de verdad, se lo digo de corazón, si hay algo donde usted ha fracasado es en la política juvenil, señor Lambán. Ha fracasado. Y en el tema de dependencia, pues la cuestión de todos años. Muchas personas reconocidas en el grado 1 a 43 euros y muy pocas del grado 3, que es donde hay que pagar 800 euros. Queremos un gobierno realmente social y sabemos que se ha hecho un esfuerzo especial. Claro, cuando se cuenta con 1.279 millones de euros más ya se puede hacer algo más. Pero queremos que no solo sea la dependencia un elemento de valoración de grado, sino que además sea la motivación para poder concertar plazas de residencia. Pero vamos a saber los que hay en esa lista, vamos a ver las plazas que ofertamos y una vez valorados los mandemos, porque concertamos, valoramos y no mandamos, por lo tanto no pagamos. Señor Lambán, habla de la dependencia como si fuera una especie de plan de marketing. Yo le voy a dar un dato, no me lo va a poder rebatir. Bueno, igual sí. Solo en 2017 dejaron de invertir, y lo hicieron a través de modificaciones presupuestarias, 16 millones de euros de la dependencia que lo llevaron a otras materias. 16 millones de euros. Este es el Gobierno que deja de apoyar a las familias con 16 millones de euros para la dependencia. Este es el Gobierno del cambio social. En educación, señor presidente, su consejera siempre va muy altiva, pero una advertencia. Llevan 3 años olvidándose de las familias y de los alumnos. Perjudicó a las familias de 11.000 alumnos, de 11.000 escolares, ya que a principios de septiembre no habían pagado las ayudas comedor del verano. Se retrasaron para enviar el cheque para libros. Metieron a la educación en el centro de la confrontación política, y bien lo sabe, y lograron 2 cosas: atacar a muchas familias y judicializar el departamento. No ha habido pacto educativo porque no les ha interesado. 700 alumnos han comenzado el curso en barracones. Y no me diga lo de la legislatura pasada, que usted cuenta con 1.279 millones de euros más. No me diga eso. El modelo bilingüe del que habló ayer, paralizado. La gratuidad de los textos de libro, lo mismo. La formación profesional no está posibilitando ni la cohesión territorial ni el desarrollo en zonas de Aragón de mayor dificultad. Y han atacado a la familia y a la libertad. Sí, señor Lambán, la libertad también en la educación. Las familias tuvieron que salir a la calle a defenderse. Sí, tuvieron que salir. Nosotros queremos una comunidad autónoma que tenga un plan de garantías de libertad educativa y que respete y que respire la palabra libertad. Sí, señor Lambán, sí. En sanidad, donde su pésima gestión ha alcanzado el culmen y debe ser reconsiderada en su totalidad. Mire, señor Lambán, dimitió el consejero Celaya, porque ustedes llevaban meses, años, dejándolo a los pies de los caballos. Esa es la realidad. Su sustituta, en los primeros días, ha sembrado el terror entre los jefes de departamento. Han renunciado tantos que a poco se queda sola. Han fracasado en infraestructuras. Han fracasado en la política de personal, han fracasado en garantizar un acceso equilibrado de la población a los servicios sanitarios, han fracasado en garantizar un acceso equilibrado también en el medio rural, han abandonado el medio rural, han cerrado consultorios, faltan especialistas y médicos, y usted lo sabe, han abandonado los hospitales del territorio, en Jaca no se opera, en Teruel solo de urgencia, y de Barbastro mejor no opino, que le informará muy bien un compañero suyo. Alcañez, un sainete 2 años y medio el que ha tenido de mercadeo. El hospital de Teruel es evidente que no estará esta legislatura y encima el contrato de coordinación de la obra ha quedado desierto. Pero mire, Teruel y Alcañiz están redimensionados los dos a la baja y usted lo sabe. No hay nada previsto en la reforma integral del Hospital Materno-Infantil de Zaragoza, que pide a gritos una inversión, y eso que tienen unos cuantos millones de euros que han dejado sin invertir en el 2017.
La unidad de salud mental del Servet, de la que ayer hizo anuncio, cuya ampliación, por cierto, se hizo en el anterior mandato, es lo único que han hecho del plan de salud mental, pero no se va a abrir. No se va a abrir porque la culpa la tiene la ley de contratos, pero es que han tenido 3 años y medio, señor Lambán, 3 años y medio. Y creen que les basta con la oferta de empleo público, que no está mal, pero ¿sabe por qué salió adelante? Porque echamos una mano desde el Grupo Popular. Bien lo sabe que es así, bien lo sabe que es así. Pero si el señor Zelaya tuvo más apoyo del Partido Popular que de ustedes mismos, señor Lambán, que esa es la realidad. Pero mire, en el tema de la oferta de empleo público, tanto los sanitarios como los usuarios saben que la medida es insuficiente, sino de qué hablan o insinúan de una posible huelga para otoño. No ha reformado la atención primaria, señor Lambán. No ha implementado los planes de salud mental o de crónicos. No se ha pagado la productividad que yo sepa, señor Gimeno. Se han reducido los equipos. No hay quirófanos suficientes y no puede hacerse más. Y debemos dar un salto tecnológico. Se han gastado 21 millones de euros en derivaciones a la privada y ni aun así son capaces de reducir las listas de espera. Las listas de espera estructurales, señor Lambán, están falseadas. Sí, falseadas. ¿Sabe lo que es el TNP? Transitoriamente no programables. Son pacientes que se reevalúan. Usted ayer habló de ello. Se reevalúan. Usted habló de contratación para reevaluación. Lo escuché. Son pacientes que se reevalúan, salen de la lista y se incorporan después. De esa manera se pueden hacer limpiezas del 20 o del 30%, como está ocurriendo. Las listas de espera están falseadas en Aragón. Además de esto, mire. Sí, pues le voy a dar datos, ya que está usted por ahí refunfuñando un poco. Mire, en 2015, pendientes de intervención quirúrgica, 763. En 2018, pendientes de intervención quirúrgica, 1.714, un 130% más. Y le recuerdo 21 millones de euros derivados a la privada. Y a modo de ejemplo le pondré 2 ejemplos de especialidades en consulta. Cardiología, 42 días en 2015 de espera. 2018, 115. Traumatología, 66 días en el 2015 de espera para consulta. 133 en 2018, señor Lambán. La gestión sanitaria ha sido un desastre y ha sido uno de sus principales fracasos. Señor Lambán, usted no tiene estrategia para Aragón y el ejemplo más claro es la despoblación. Lleva 2 años utilizando este problema para su batería de medidas propagandísticas, pero no se ha hecho nada. Mire, desde que usted gobierna, Aragón está más vacío. 7 de cada 10 municipios han perdido población y este último año 45 habitantes al día han abandonado el medio rural. Usted elaboró una directriz y, ¿verdad?, nombró un comisionado para que se la aprendiese. Y dejó a Chunta sin competencias y a la deriva. Pues es la verdad, señor Soro. Eso ocurrió. No estoy criticando, digo lo que pasó, señor Soro. Ahora dirá el señor Lambán que la solución es transversal, porque siempre utiliza esa palabra cuando no va a hacer nada. Es transversal. Pero le diré una cosa. En materia de despoblación, en su partido le han pasado por encima, Le ha pasado por encima al presidente de la Diputación de Huesca, que va por libre porque con su gobierno no se encuentra con mucha respuesta. Y mire usted, la primera medida contra la despoblación es un sistema de financiación justo, solidario y equitativo que tenga en cuenta sobre todo el coste efectivo real de los problemas, y estoy seguro que usted coincide conmigo porque creo que no hay ningún tipo de diferencia. Pero si Aragón está mal financiado, es en gran medida, por el modelo que aprobó su partido en el 2009, que no tenía más que como finalidad contentar a Cataluña en detrimento de comunidades menos pobladas y más dispersas como la nuestra. Por muchos anuncios, por muchos foros, por mucho que quieran ustedes despistar, lo cierto es que Aragón recibe menos fondos por culpa del Partido Socialista, que antepone sus intereses estratégicos, que pasan por estar en la Moncloa al interés general de los españoles. Mire, sin servicios sanitarios de calidad en el medio rural, sin carreteras autonómicas dignas, esas que se siguen sin invertir un duro,
Eso sí, hemos conseguido estar en el top 10 de las peores carreteras de España. Sin mecanismos fiscalizadores que estimulen las políticas y las economías rurales, sin medidas de apoyo a la natalidad, sin apoyo al pequeño emprendedor, sin todo esto, lo que se consigue es dificultar el asentamiento de población en nuestros municipios. Un buen gobierno es el que realiza un gasto correcto, el que invierte con pies y cabeza. Pero ¿quiere que le diga más, señor Lambán? ¿Y del carbón? Un minuto le dedicó ayer, señor Lambán, al principal problema que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Un minuto. Se le tendría que caer la cara de vergüenza cuando escucha a su ministra de Transición Ecológica hablar de que quiere cerrar la térmica de Andorra y usted le dedica un minuto, señor Lambán, un minuto. Mire, señor Lambán, hablamos el otro día ya de este tema. Usted sabe que sí, que había un informe, el informe ya lo hablamos los dos, era de economía, no era vinculante. El daño va a ser irreparable, pero fue evitable. Le voy a decir una cosa, señor Lambán. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero si siguen por el camino de intentar que no se cierre la térmica de Andorra, con las medidas que saben ustedes que se trataron y que se pueden tratar, tendrá el apoyo del Partido Popular, no de Aragón, sino del Partido Popular de España. Si no, la responsabilidad será del Partido Socialista principalmente. Y hablando del medio rural, podríamos hablar de la PAC y de la falta de respuesta a los agricultores, por ejemplo, turolenses. La necesidad en muchas zonas de Teruel es aplicar ayudas acopladas para compensar con un plan especial lo que son los secanos menos productivos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y a todo esto se une su ministra de Economía, la ministra Calviño, esa que pidió recortar el 30% de la PAC cuando era directora general de presupuestos en la Unión Europea. Pero podríamos hablar de la afección a los agricultores en Huesca y en Zaragoza con la crisis del lobo. Esa ha sido, señor Lambán, la tónica en todos los departamentos de su competencia. Ausencia de proyectos estratégicos, leyes sin aprobar y sectarismo a raudales en su gestión. Mucho sectarismo. Podría ponerle otros ejemplos preocupantes que definen su forma de actuar, como por ejemplo la ley de capitalidad, que ha permitido al Gobierno de Zaragoza en común, en el Ayuntamiento de la ciudad, sortear el control del resto de los partidos en las sociedades públicas, haciendo y deshaciendo a su antojo. Pero no solo eso, sino que además parece ser que es inconstitucional. Y hasta su propio Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, se ha visto en la obligación de llevarlo al alto tribunal. Su relación con el alcalde Pedro Santiesteve, a cambio de que Podemos le fuera dando a usted las coberturas que necesitaba para mantenerse ahí, ha sido a veces un ejercicio bastante vergonzoso. Un pacto fracasado de socios que no se soportan. Nocivo para los intereses de los zaragozanos, que han perdido una legislatura. Pero mire, señor Lambán, usted, y solo usted, hizo alcalde al señor Santiesteve. No se queje tanto del señor Santiesteve. Por eso, de todos los desmanes que puedan ocurrir o hayan ocurrido, el responsable es usted. Y los aragoneses saben perfectamente que votar a Javier Lambán es votar a Pedro Santiesteve en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo dejaré ahí porque es sonrojante. Y puedo continuar, si quiere, con la Ley de Memoria Democrática de Aragón, esa que está en su fase final de tramitación y que va a salir sin el consenso necesario. Una ley extremista, radical, revisionista, revanchista, de esas que le gustan a usted y le ponen los pelos de punta. Bueno, pues de esas leyes, señor Lambán. Y además explique aquí, sin esconderse también, ni a sus consejeros, ni a los diputados, el roto que ha hecho con la Ley de Actualización de Derechos Históricos. Su Gobierno ha asumido, su Gobierno ha abrazado una ley de actualización de derechos históricos de Aragón que pone en riesgo la igualdad de todos los españoles. Si la parte más radical del Partido Nacionalista Vasco utiliza esta ley para justificar su hipotética independencia, ¿no le hace pensar algo esto, señor Lambán? Usted sabe que es una ley de dudosa constitucionalidad, pero la asume para contentar a sus socios de Chunta, para no contrariar a sus amigos de Podemos y para presentarse ante la sociedad aragonesa como un aragonesista que no lo es aragonés, no es aragonesista. Muchos derechos históricos
se han hablado de muchos derechos históricos, se han hablado estos días, pero nuestros derechos históricos, señor Lambán, que son innegables, pero ¿realmente cree usted que está por encima de la Constitución? ¿Por mucha alma que dice usted que tienen? Ayer eso lo escuché. ¿De verdad cree que los derechos históricos de Aragón están por encima de la Constitución desde el punto de vista de lo que es la jerarquía normativa? ¿De verdad, señor Lambán? Mire, la soberanía nacional reside en el pueblo español y es indivisible. Y se lo digo por si no lo va entendiendo. Lo digo por si ahora está cambiando de opinión. Señor Beamonte, termine, por favor. Sí, señora presidenta. Y acabando. Mire, Cataluña es un problema que usted ayer, pues como siempre, pues, se esconde en el tema catalán. Pero puede mirarme a la cara, si quiere, puede mirarme a la cara y decirme que se siente cómodo con el pacto de su partido con los separatistas y los batasunos, señor Lambán. ¿Me quiere decir que se siente cómodo? ¿Me quiere decir que se siente cómodo con ese pacto del Gobierno de España con separatistas y batasunos? Pedro Sánchez es un auténtico responsable. Habla aquí usted, pero en Madrid calla. Ayer habló de nazis y de falso apaciguamiento. Bien. Pues mientras habla de apaciguamiento, señor Sánchez, perdón, usted, señor Lambán, el señor Sánchez concede 1.400 millones de euros a Cataluña por deudas pendientes, sale hoy en prensa, toma apaciguamiento, toma multilateralidad. Mientras usted aquí dice lo que dice, su Gobierno habla de indultar a políticos, presos, un día sí y otro también. Si algo tiene de coherencia en este discurso, que yo no se la voy a poner en duda, salga aquí, diga que tiene que dimitir la delegada del Gobierno, diga que el ministro de Asuntos Exteriores tiene que dimitir, diga que tiene que dimitir la ministra Batet, y entonces le empezaremos a creer de verdad. Si tiene algo de coherencia, salga aquí y pida elecciones generales, señor Lambán, que es lo que habría que pedir en estos momentos, porque ustedes están apoyados por separatistas que se han saltado la ley, que han roto la convivencia y siguen poniendo y pretendiendo romper la unidad de España. Señor Lambán, usted sabe que con este discurso se está quedando hasta sin sitio en el Partido Socialista. Usted es el presidente de Aragón y tiene la obligación de trabajar por la estabilidad, por la unidad y por la cohesión tanto de nuestra comunidad como de nuestro país. Mire, señor presidente, y voy acabando, señora presidenta, si los sectores productivos lo tienen claro, que ha sido llegar el Partido Socialista al poder de esa manera abrupta que todos sabemos y comenzar la regresión laboral. Una vez más se vuelve a escribir la historia. Por mucho que hable de que la economía crece por encima de la media, que es verdad, lo cierto es que hoy Aragón no ha sido la comunidad en datos de empleo que pueda sacar más pecho. 8.000 empleos destruidos. ¿De quién es la culpa? Ahora no es de Rajoy, ni del PP. Mía tampoco será, señor Lambán. Mía tampoco será. Mal dato para quien ayer remarcó que la economía y el empleo eran su segunda prioridad. Hombre, yo ya sé cuál es su primera prioridad. Es su partido, señor Lambán, su partido. Pero mire, en esa su segunda prioridad, ustedes que acaban de valorar una retención de 24 millones de euros en una comisión de Hacienda, ¿sabe de dónde han retenido la cantidad más importante? Del INAEN, 5,5 millones de euros, de su segunda prioridad, señor Lambán, de su segunda prioridad. Y andamos ya por los 62.500 millones de euros, señor presidente. Y en apenas 2 meses el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado cuenta de lo que se nos viene encima. Y solo cabe esperar que lo que entre todos los españoles se ha conseguido en un poco tiempo no se eche a perder, porque la incertidumbre y la falta de estabilidad tienen un precio que se paga. No es de extrañar que en 4 días el Instituto Nacional de Estadística nos haya rebajado su previsión para el PIB. También lo hizo ayer el Banco de España y tampoco que el Tesoro haya tenido problemas para colocar sus últimas subastas y además no ha conseguido en algunas de ellas la totalidad. Y estos son signos evidentes de debilidad, de fragilidad y de falta de confianza.
Y esto es lo que aporta el Gobierno débil de su amigo Pedro Sánchez, el peor punto final que a usted, señor Lambán, le podrían poner. Mire, señor Lambán, como me voy de tiempo, permítame que le diga que su ciclo, señor Lambán, pues como el de todos en la vida, va terminando. Yo desde aquí me comprometo a escuchar a los aragoneses, a trabajar por sus problemas, sus inquietudes o desvelos, a hacerlo sin sectarismos, sin agravios, respetando a todos, al que piensa diferente como al que coincide, al que piensa distinto. Mire, milito en un partido de centro reformista que no tiene otra cosa que el servicio al interés general. Un partido que defiende sin remilgos la unidad de España, lo que no hacen ustedes, que defiende sin remilgos la unidad de España y que no tienen complejos, que nunca pactará con batasunos y separatistas, como hacen sus compañeros. Eso, señorías, un partido que cree en las personas. Sí, que ahora sé que les molesta que siga hablando. Esperen un poquito. Que cree en las personas, que cree en Aragón, que cree en este gran país que es España, que sabe que tiene una obligación moral de dar apoyo a las familias, a las empresas y a los colectivos, porque ocupan un lugar fundamental en lo que es la sociedad española. Y para que esa sociedad mejore, pues a veces hace falta un aire renovado y un aire fresco. Y todo, ¿verdad?, desde concepto de prosperidad, de libertad, de igualdad y de respeto a todo el mundo. Mire, señor Lambán. Señorías, por favor. Me dejen que me despida. Señor Beamonte, por favor. Me dejen que me despida del señor Lambán. No se preocupen tanto. Déjenme que me despida. Es una cuestión de cortesía. Mire, señor Lambán, aunque le pese, usted es el fracaso. Aunque le pese, nosotros la alternativa, señor Lambán. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Beamonte. Señor presidente del Gobierno, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Beamonte, he escuchado con mucha atención su intervención y, escuchándola, me han venido en algunos momentos unos versos de don Antonio Machado a la cabeza, unos versos que dicen Castilla miserable y ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Don Antonio era un hombre, como muchos de su generación, preocupado por el problema de España, por la situación de España en aquel momento, que en algunos casos era similar a la actual, pero mi recuerdo de los versos de don Antonio no eran por lo que él decía de Castilla, ni por su preocupación intelectual del momento, ni siquiera por los 3 primeros heptasílabos. Mi recuerdo de don Antonio era por el 4º heptasílabo, el de desprecia cuanto ignora. Y usted ignora tanto que lo desprecia todo. Usted ignora tanto la realidad aragonesa, ignora tanto el desarrollo de la acción de este Gobierno, está tan en la inopia de la realidad y tan inmerso en sus propias cuestiones que es incapaz de hacer discursos que no consistan en pura retahíla de descalificaciones, en pura retahíla de negar hasta lo evidente. Me voy a referir a algunas de las cuestiones que usted ha ido desgranando en su intervención. De la labor del Gobierno, de mi visión de Aragón, de los problemas del mundo, ya hablé ayer. Por tanto, hoy me voy a referir a su discurso enteramente por respeto a usted y por emplear adecuadamente mi tiempo. Habla usted de pacto radical de izquierdas. No sé si el pacto se puede valorar en términos de mayor o menor eficacia. Desde luego, políticas radicales no han emanado ni una sola. Lo que pasa es que a usted cualquier cosa que sea plenamente democrática le parece radical. El señor Santisteban fue alcalde
porque en las elecciones la mayoría de izquierdas nos había exigido a todos que si lográbamos sumar, pondríamos al frente de las instituciones responsables de izquierdas, concretamente a la fuerza más votada. Y fuimos absolutamente coherentes con el mandato electoral, fuimos absolutamente coherentes con lo que nos decían nuestros electores, y eso dio lugar a que en el Ayuntamiento de Zaragoza el Partido Socialista votara a la lista de izquierdas que había recibido más apoyo y que, en el caso del Gobierno de Aragón, Podemos e Izquierda Unida votaran a la lista que había obtenido más apoyo. Es una cuestión de simple coherencia que a usted seguramente le resultará difícil de entender, pero que no tiene otra explicación. En el impuesto de sucesiones, señor Beamonte, usted fue a remolque. A usted, Ciudadanos, le ganó por la mano y usted tuvo que ir corriendo detrás de Ciudadanos y de nosotros pidiendo árnica para poder sumarse al acuerdo a cambio de 3 o 4 cuestiones absolutamente intrascendentes en ese acuerdo, porque se dio cuenta de que por llegar siempre tarde, porque usted llega siempre tarde a todo, se estaba quedando fuera de foco y se estaba quedando fuera de lugar. Y en cuanto a su descalificación respecto a la necesidad de armonizar los impuestos en España, usted está en contra de lo que pensamos todos los presidentes autonómicos y cualquier responsable político sensato. Y es la necesidad de caminar en España hacia la construcción de un espacio fiscal lo más unificado posible, y eso significa ni más ni menos que armonizar. Y eso es justamente a lo que aspiramos nosotros, a lo que aspira el presidente de Galicia o de cualquier otra comunidad autónoma, a armonizar en un punto medio, a armonizar en el punto en el que sea posible, primero, pagar en todos sitios más o menos lo mismo y, segundo, pagar lo suficiente para sostener el sistema de bienestar del que nos hemos dotado. De financiación autonómica, me podrá usted decir que el acuerdo de 2009 fue injusto con Aragón. Podríamos discutir al respecto, pero lo cierto es que en este momento de lo que tendríamos que estar discutiendo es de un nuevo sistema de financiación que hubo de haberse aprobado en el año 2014, hace exactamente 4 años, o de un sistema de financiación que el anterior presidente de Gobierno se comprometió a principios de 2016 a traer a final de 2017 y que aún lo estamos esperando. Es una prioridad para todas las comunidades autónomas, pero el Partido Popular pasó 6 años en el Gobierno sin pena ni gloria en este terreno. Habla usted de que el fracaso de nuestras políticas de despoblación cabe cifrarlo en la pérdida de habitantes que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma. Le podría leer las cifras que se han ido perdiendo en los últimos años, de las que evidentemente me declaro orgulloso, pero lo cierto es que en el 2017 perdimos 1.072 habitantes, en el 2016 1.400, en el 2015, el último año de ustedes, 1.900, y en todos los años anteriores esa cifra no bajó de ahí. Y por hablar de un municipio que le resulta particularmente conocido y del que usted es el máximo responsable, en los últimos 5 años Tarazona ha descendido en 500 el número de sus habitantes. Habla de la Ley de Derechos Históricos. La Ley de Derechos Históricos no es una ley que presentara el Gobierno, es una ley que presentó un grupo parlamentario. Por cierto, ustedes presentaron otra, el PAR presentó otra en su momento. Es una ley que, hasta donde se atiene estrictamente al Estatuto o a la Constitución, o al menos pretende atenerse al Estatuto y a la Constitución, ha nacido con esa clarísima vocación y con la de ensanchar al máximo el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es una ley que, como muchas de las que salen de este Parlamento, podrá ser sometida al veredicto del Tribunal Constitucional, que es quien al final determina si una ley lo es o deja de serlo, pero no debe ser una ley excesivamente radical y excesivamente aprobada aquí para contentar a nadie, porque su socio de Gobierno y de legislatura hasta ahora, el Partido Aragonés, la votó y la votó con mucho entusiasmo. Será que el Partido Aragonés es un centro-derecha más democrático y más respetuoso con los aragoneses de lo que lo son ustedes. Habla de la PAC. Es verdad que en su aplicación
tiene algún defecto, concretamente en la provincia de Teruel. Pero estamos hablando, señor Beamonte, de una PAC que no procede exactamente de esta legislatura ni del Gobierno actual. Es una PAC negociada por el Gobierno anterior que, hasta que no haya una nueva, no se puede modificar. Por tanto, los problemas de la PAC en la provincia de Teruel, de momento, achácaselos usted exclusivamente a su partido. Nosotros, como todo el mundo sabe, estamos planteando una nueva PAC, estamos aliándonos con otras comunidades autónomas y estamos empezando a hablar con el ministro de Agricultura para ver si el Gobierno de España se pone a nuestro lado en una negociación europea, que será difícil porque previsiblemente con la salida de Inglaterra habrá menos dinero, pero en la que vamos a dar la batalla porque además la PAC es muy importante para la despoblación. Con la ley de capitalidad no sean ustedes hipócritas, señor Beamonte. El artículo que utilizó el alcalde de Zaragoza para tomar la decisión a la que no me voy a referir, el artículo 14 de la ley, es un artículo que ha estado en todos los borradores de ley, de los del anterior ayuntamiento, apoyado por todos los grupos políticos, incluido el Popular, y desde luego en el borrador de la señora Rudy, que también incluía ese artículo 14 tal cual. Es un artículo que jamás se ha discutido. Por tanto, digan que no les gustan otros artículos de la ley, pero no tienen legitimidad para decir que no les gusta ese, porque siempre lo apoyaron y lo propusieron. Y en cuanto a la Ley de Memoria Democrática, señor Beamonte, tienen ustedes el dudoso honor de ser el único grupo parlamentario en un Parlamento autonómico que ha votado en contra un borrador de esta naturaleza. Sus compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza, que están en una posición bastante más centrada que ustedes, no han tenido esa misma posición respecto a esta misma cuestión. Y respecto a los pactos del actual presidente de Gobierno con partidos nacionalistas, no le diré yo que me produzcan un gran entusiasmo. Pero ni me producen entusiasmo estos pactos, ni me han producido entusiasmo nunca los pactos de los sucesivos Gobiernos de España. No sé en qué consiste el actual pacto con Cataluña, en materia económica, quiero decir. Sí le puedo decir, señor Beamonte, que sé en qué consistió el pacto del Partido Popular para asegurarse el apoyo del PNV en los anteriores presupuestos. Exactamente 4.000 millones de euros detraídos del Fondo de Solidaridad que los vascos tendrían que aportar al resto de los españoles. Con la minería, señor Beamonte, son ustedes, perdóneme la expresión, unos hipócritas redomados. Estuvieron 6 años en el Gobierno y no hicieron absolutamente nada. Sí, me equivoco, perdón, rectifico. Enviaron en el año 2013 a Bruselas un pacto de cierre del Reino de España para la minería del carbón y lo ratificaron en el año 2016. Este ha sido el único movimiento del Partido Popular respecto a la minería. Ahora, señor Beamonte, están ustedes poniendo el grito en el cielo por las palabras y por el anuncio de decisiones de la actual ministra. Pero, señor Beamonte, se lo dije el otro día, la actual ministra, con la que yo tengo alguna discrepancia que espero resolver, se ha visto en la tesitura de tener que resolver en 2 años lo que el Partido Popular no resolvió en 6. Porque, además de anunciar el cierre de las centrales, el Partido Popular lo que hizo fue engañarnos miserablemente, creo que incluso a usted, señor Beamonte. El ministro Soria nos mandó a Bruselas a buscar una orden que no existía y el ministro Nadal lo que hizo fue mandar una proposición de ley del Partido Popular al Parlamento que tenía el informe en contra por su dudosa legalidad del propio ministro de Economía del Partido Popular. Por tanto, todo lo que hagamos a partir de ahora en relación con el carbón será nuevo y en poco tiempo, ese es el problema, tendremos que enmendar el desastre que en relación con la minería perpetró el Partido Popular. En materia de carreteras, no le diré a usted que sea un aspecto de nuestra gestión de la que estemos especialmente orgullosos. Lo cierto, señor Beamonte, lo cierto, y no voy a contradecir en absoluto al consejero señor Soro, es que este Gobierno nació con la vocación de atender de manera prioritaria
los derechos sociales, la reconstrucción de los servicios públicos que ustedes habían masacrado, y dijimos literalmente que no haríamos un kilómetro de carretera hasta que no hubiéramos recompuesto los servicios públicos. Lo que ocurre es que hemos incumplido nuestro compromiso. Hemos incumplido nuestro compromiso porque estamos invirtiendo en carreteras. En Teruel hay en este momento 10 millones de euros de inversiones en marcha, 12 en Huesca y 14 millones en Zaragoza. Es verdad que hay una clasificación que nos sitúa los antepenúltimos en cuanto al estado de las carreteras, pero esa es justamente la situación en la que estaban las carreteras, en esa misma situación antepenúltima, cuando gobernaba en esta comunidad el Partido Popular. Y estaba en esa situación porque el Gobierno anterior había puesto en marcha un plan RED que iba a suponer la inversión de cientos de millones de euros en las carreteras aragonesas para mantenerlas en perfecto estado de revista, y que lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en cuanto llegó al poder fue anular el plan RED y pagar en muchos casos indemnizaciones importantes a las empresas. Señor Beamonte, ¿sabe lo que hemos hecho el Gobierno de coalición del Partido Socialista y de Chunta con esos ingresos, con esos recursos, con esos 1.200 millones que no son esos, o no sé si son esos más o menos? ¿Sabe lo que hemos hecho con ese dinero? Hemos recompuesto los servicios públicos y los derechos a ellos asignados que ustedes, vuelvo a repetir, masacraron en 4 años de gobierno. Y le voy a hacer un relato o una reflexión sobre algunas de las cuestiones. Esta comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón, según datos del Ministerio, entre 2015 y 2018 ha sido la comunidad autónoma que más ha aumentado el gasto en sanidad y en educación. Y sobre una media del 12 o el 13% en España, aquí se ha aumentado un 23 o un 24%. ¿Y sabe lo que hemos hecho con ese incremento de recursos? Con ese incremento de recursos lo que hemos hecho ha sido construir escuelas, construir infraestructuras, cosa que ustedes no hicieron, muchas de ellas en la ciudad de Zaragoza, que estaba absolutamente desprovista de infraestructuras públicas, porque, entre otras cosas, ustedes solo querían escuelas privadas y concertadas. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Frente al recorte de 1.000 docentes en la pública que ustedes perpetraron, nosotros hemos aumentado las plantillas en 1.500 profesores. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? En vez de cerrar escuelas rurales, y ustedes cerraron 20, mantener abiertas 100 escuelas rurales, y eso es luchar contra la despoblación. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Defender la escuela pública. Y frente al cierre de 50 grupos de pública en los años de la señora Rudy, con el plan de infraestructuras, crear 6.000 plazas públicas hasta el año 2021. Y, por cierto, es verdad que tuvimos un conflicto con la escuela concertada, pero no es menos cierto que en este momento ese conflicto está absolutamente zanjado y que entre el Departamento de Educación y la escuela concertada existe una relación absolutamente fructífera, absolutamente colaborativa. Existe una relación que no tiene ninguna arista, y si hay alguna arista en esta comunidad autónoma para llegar a grandes acuerdos en la educación, para llegar a un pacto por la educación, es justamente los palos en la rueda que le ponen ustedes a ese pacto. ¿Sabe lo que hemos hecho con esos 1.200 millones, señor Beamonte? Incrementar sustancialmente las becas de comedor, pasando de 5.000 a 12.000, o las de material curricular, pasando de 15.000 a 18.000, o llegar a un acuerdo con la universidad, a la que ustedes condenaron a la indigencia, o remodelar la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Multiplicar las becas universitarias por 11 y el número de beneficiarios por 10. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Hemos incrementado en 50 las titulaciones en FP y hemos incrementado en 57 los proyectos de formación dual. O, por ejemplo,
resolver en gran medida el problema del deporte al que ustedes castigaron tanto a los ayuntamientos a los que no pagaron las subvenciones anteriores como a entidades y a todo el tejido deportivo aragonés. Ha sido necesario incrementar en un 111% el presupuesto respecto al año 2015 para ponernos al día y para poder ponernos, en definitiva, en paz con un deporte aragonés con el que este Gobierno estaba en deuda. ¿Y sabe lo que hemos hecho en sanidad, señor Beamonte? Mejorar sustancialmente las listas de espera. Voy a comparar agostos con agostos, porque esa es la última cifra de la que disfrutamos, de la que podemos disfrutar para utilizarla en un debate. En agosto del 14, el último año de ustedes, la cifra de pacientes esperando una intervención era de 6.458. Hablo de agosto del año 2014. El año pasado habíamos pasado de 6.400 a 2.200. Me parece que es avanzar. Y este año, señor Beamonte, hemos pasado de 2.200 del año pasado a 1.720. ¿Sabe lo que hemos hecho? Invertir en tecnología sanitaria, que ustedes habían también abandonado. Invirtieron $500.000 de euros en 2014, 12 millones este Gobierno en 2017. ¿Sabe lo que hemos hecho? Suprimir la fórmula de obligar a pagar a los pensionistas toda la factura de los medicamentos. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Dos infraestructuras fundamentales para la sanidad de Teruel, desatascarlas, cosa que ustedes no hicieron porque las tuvieron permanentemente atascadas durante 4 años. Me refiero al Hospital de Teruel y al Hospital de Alcañiz, y estar en condiciones de llegar a las próximas elecciones con una de ellas en un avanzado estado en la construcción y con la otra ya adjudicada para empezar a construirse. Por cierto, y hablando de Teruel, señor Beamonte, hablando de Teruel, yo no sé cómo todavía hay un solo turolense que les vota. Ustedes han castigado permanentemente a Teruel. No hay un solo proyecto en Teruel que pueda llevar la firma del Partido Popular. Al aeropuerto del que ahora presumen lo llamaban chatarrería cuando se puso en marcha. No han tenido nada que ver con Dinópolis, ni con Motorland, ni con la ampliación de las superficies esquiables. No han tenido nada que ver con los hospitales, no han tenido nada que ver con los regadíos. Ustedes, para Teruel, señores del Partido Popular, han sido una lacra insoportable. ¿Sabe lo que hemos hecho en Ciudadanía, señor Beamonte, con esos 1.200 millones? Incrementar sustancialmente el presupuesto del IAS. Incrementar la lista de personas atendidas en dependencia en 11.111. Mientras con ustedes se perdían 5 dependientes al día, con este Gobierno se incorporan al sistema 9. ¿Saben lo que hemos hecho? Reducir sustancialmente la lista de espera. ¿Saben lo que hemos hecho? Crear 2.714 plazas concertadas para la discapacidad. ¿Sabe lo que hemos hecho? Incrementar las listas de atención temprana. ¿Sabe lo que hemos hecho? Incrementar las personas atendidas por el ingreso aragonés de inserción, pero no porque haya más pobreza, hay menos, sino porque nosotros atendemos a esas personas y ustedes las dejaban absolutamente en la cuneta. Primero, porque no las incorporaban al sistema, y segundo, porque cuando las incorporaban no les pagaban. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? En definitiva, mejorar sustancialmente los servicios públicos, recuperarlos prácticamente en los términos en los que el Gobierno de Aragón los dispensaba en el año 2010-2011, antes de que llegara la crisis, y estar en disposición de mejorar en los próximos años, pero sobre la base sólida de lo conseguido en estos años pasados. En materia de economía, nunca me atribuiré la buena marcha o la mala marcha de la misma. He dicho siempre, señor Beamonte, que la economía depende fundamentalmente de decisiones políticas de los Gobiernos de España y de la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo. Y depende sobre todo de las empresas. Un Gobierno no crea empleo, ni debe crearlo. Los Gobiernos deben facilitar la vida a las empresas y las empresas crear empleo.
Pero, desde luego, lo que está claro, señor Beamonte, es que este Gobierno no ha sido un impedimento ni para el empleo ni para el crecimiento. Si no, no se explicaría que esta comunidad autónoma es en la que más ha descendido el paro desde que llegamos al Gobierno. Desde julio del año 2015 hasta agosto del año 2018, en España se ha reducido el paro un 31% y en Aragón un 21%, 10 puntos menos, lo cual quiere decir, insisto, en que desde luego el Gobierno no ha sido un impedimento para que la economía funcionara, sino todo lo contrario. En cuanto al empleo que se puede generar con esos anuncios que yo ayer hice, que no son míos, sino de las propias empresas, que son las que lo han hecho público, en los próximos años, y no están registrados en las listas en este momento, en los próximos años, en el montaje de las renovables se crearán 14.000 puestos de trabajo y después quedarán no menos de 1.000. En materia de agroalimentación, en los próximos años se van a crear no menos de 15.000 puestos de trabajo añadidos a los 4.500 ya generados por las políticas de este Gobierno esta legislatura. Se nos anunciaba hace pocos días 1.600 empleos en automoción. Le digo todo esto porque, dadas las circunstancias y dados los pronósticos que cabe hacer del futuro de la economía aragonesa, nuestro propósito de ser la primera comunidad que llegue a la situación de pleno empleo no es ninguna quimera, sino una realidad que estamos tocando con la punta de los dedos y que seguramente alcanzaremos, aunque por lo visto no exactamente con su ayuda. En materia de crecimiento, señor Beamonte, empezamos en el año 2014 liderando el descenso del crecimiento en España. Aragón fue la comunidad autónoma donde más cayó el Producto Interior Bruto. Y en el año 2017 nos pusimos a la cabeza en cuanto a PIB, en cuanto a crecimiento. Eso sí, usted tuvo un ojo formidable. Recuerdo una mañana usted ahí acusándome de arruinar la economía aragonesa y a las 11 de la mañana salía el Instituto Nacional de Estadística diciendo que habíamos liderado el crecimiento. Pero es que además, señor Beamonte, todos los pronósticos que conocemos hasta la fecha dicen que muy probablemente en el año 18 lideraremos el crecimiento y que muy probablemente lo podremos hacer también en el año 19. En dinamismo empresarial estamos por encima del resto de las comunidades autónomas. En índice de confianza empresarial, cuando ustedes gobernaban, estaban por debajo de la media española. Ahora nosotros estamos por encima. En ventas al comercio al por menor estamos liderando claramente en España. Lo estamos haciendo en producción industrial, está funcionando la vivienda. Y si hacemos un repaso por los distintos sectores a los que nosotros denominamos estratégicos y con los que hemos empleado a fondo, al menos todo lo que hemos podido en esta legislatura, le diré que en logística hemos pasado de 0 con ustedes, no diré que a 100, pero sí a 80. Que en renovables hemos pasado de una situación en la que su ineptitud tenía el sector atascado a liderarlo en España. En la nueva financiación de regadíos, en el nuevo modelo, hemos pasado a que ustedes no planificaran un solo regadío a tener en este momento en cartera la posibilidad de crear 25.000 hectáreas en regadío. En definitiva, señor Beamonte, la gestión económica, no digo yo que no sea mejorable, pero desde luego mejor, infinitamente mejor que la de ustedes lo ha sido. Con lo cual se ha puesto de manifiesto una cosa. Ustedes vienen a hacer el discurso de que repartiendo riqueza y dispensando servicios públicos son malos, pero que administrando la economía y propiciando el desarrollo económico son buenos. Pues aquí se ha demostrado que son malos, repartiendo y creando riqueza, en los dos aspectos del proceso económico. Señor Beamonte, ha hecho usted referencia, como no podía ser de otra forma, al infierno fiscal en el que he convertido Aragón y me ha llamado confiscador. Le voy a dar algunos datos que seguramente lo bajarán del limbo en el que se encuentra y llenarán a un pequeño espacio de esa ignorancia que usted tiene respecto a la realidad aragonesa. Ustedes, cuando están en la oposición, hacen un discurso, bajar impuestos. Cuando están en el Gobierno, lo suben. De hecho, el señor Rajoy, en cuanto llegó al Gobierno, modificó todos y cada uno de los impuestos. ¿Sabe lo que supuso eso para los españoles? IVA, IRPF, todos los impuestos, un
aumento de recaudación de 23.000 millones de euros. ¿Y sabe, señor Beamonte, de esos 23.000, cuántos soportamos los aragoneses todavía? 500. Por tanto, si compara usted los 500 millones de euros de más que pagan los aragoneses por la reforma de Rajoy con los 100 de la reforma que nosotros hicimos, tendrá que decir que el verdadero confiscador de los aragoneses, el verdadero creador de un infierno fiscal, es el anterior Gobierno, es el Gobierno del señor Rajoy. Le insistiré en que la media de impuestos que se paga en Aragón está por debajo de la media española. Y eso antes de que entre en vigor la reforma del impuesto de sucesiones. En el año 2016, la media en Aragón era del 4,8% del PIB y la media española era del 4,9%. Es decir, estábamos por debajo. ¿Sabe la única vez que Aragón ha estado por encima de la media española en el PIB? En el año 2012, gobernando la señora Rudy. Esta es la hipocresía de ustedes cuando hablan de impuestos. Y la fiscalidad aragonesa no habrá sido en modo alguno un lastre para el desarrollo económico cuando con este infierno fiscal del que usted dice que he regalado a los aragoneses, resulta que somos la comunidad que más crece económicamente y la comunidad donde más se reduce el desempleo. Es más, señor Beamonte, las empresas aragonesas, preguntadas al respecto, y las empresas son seguramente el sector más sensible a la cuestión fiscal, a la cuestión impositiva, decían en 2015, el 29,5% de ellas, que la fiscalidad había tenido un impacto desfavorable en sus negocios. 2,8 puntos por encima de la media española, es decir, les preocupaba más aquí que en el conjunto de España. Pues bien, el año pasado, en 2017, tan solo el 21% de las empresas, 8 puntos menos que ustedes, decían que tenían una percepción negativa de la fiscalidad y estábamos 3 puntos por debajo de la media española. Por eso le digo, señor Beamonte, por eso le digo que desconoce la práctica totalidad de la realidad aragonesa. Por eso le digo que es seguramente la ignorancia la que le lleva al desprecio continuo de sus discursos. ¿Es usted partidario de teorías neoliberales absolutamente trasnochadas, del economista Laffer, de ese peligroso asesor que tiene en la persona del economista Lacalle? ¿Sabe lo que ocurre con los impuestos, señor Beamonte? Que cuando se bajan los impuestos, baja la recaudación. Y que cuando se suben los impuestos, sube la recaudación. Esa verdad de perogrullo ya no la discute ningún economista. Y, por tanto, esa propuesta de rebajar en más de 300 millones los impuestos de la comunidad autónoma, ¿a qué nos conducirían? No tenga usted ninguna duda. Nos conducirían a recortar otra vez servicios públicos y a recortar derechos. La economía, señor Beamonte, no va peor en los últimos meses. La desaceleración empezó antes. Concretamente, en el año 2017, en el tercer trimestre del 18 y finalmente en el segundo trimestre del 18, ya se observaba una caída importante del Producto Interior Bruto, pero no por acción del Gobierno, porque el Gobierno del señor Rajoy no tuvo que ver nada ni en la aceleración ni en la desaceleración, sino porque, por razones fundamentalmente externas, la economía está cayendo. Razones fundamentalmente externas, vientos de cola que soplan con menos fuerza y vamos a tener más problemas, el precio del petróleo, el precio del dinero, nuevas políticas del Banco Central Europeo, pero la desaceleración empezó ya en el mandato del señor Rajoy y la secuencia de los datos de crecimiento lo demuestran a la perfección. Y, por lo demás, en cuanto se refiere al déficit, le agradezco que no haya demasiado entrado en esta cuestión, porque le hubiera podido contestar cómo ha evolucionado el déficit desde el Gobierno de la señora Rudy al Gobierno actual y, sobre todo, le podría decir que, según la AIREF y los criterios de la AIREF, en principio son criterios fundamentalmente respetables, nos vienen a pronosticar que este año estaremos cumpliendo el objetivo de déficit o muy cerca de hacerlo. Y respecto a la deuda, la AIREF nos dice también que este año estaremos cumpliendo los márgenes de deuda que puede tener un Gobierno autonómico y que estaremos por debajo de la media española. Y eso no son opiniones mías, sino de la respetable AIREF. En definitiva, señor Beamonte, es usted
un hombre al que aprecio personal y políticamente, lo sabe. Es usted un hombre perfectamente capacitado para entender las cosas, pero para entenderlo se lo tiene que proponer, señor Beamonte. Tiene que estudiar, tiene que salir a la calle, tiene que visitar los pueblos, no vivir en uno solo, darse cuenta de lo que ocurre, analizar las acciones del Gobierno en el BOA y en el efecto que surten las leyes después. Y seguramente, si hiciera todo eso, señor Beamonte, vendría a estos debates en actitudes mucho más constructivas y, sobre todo, estaría en condiciones de demostrar que tiene usted un proyecto para Aragón, porque de momento lo único que demuestra es que tiene un antiproyecto para esta comunidad autónoma. Gracias, señor presidente. Señor Beamonte, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señor Lambán, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián. Usted es, con todo el cariño que le tengo, ¿verdad?, con esa amabilidad con la que usted también me califica, acepte de buen grado que le diga que es un petulante intelectual. Porque, como no se lo dice nadie, se lo tiene que usted mismo. Siempre tiene que salir faltón. Siempre tiene que salir faltón. Soberbia. Siempre tiene que haber, hacia los demás, demostraciones de inconsistencia, de torpeza, de ignorancia. Ya se lo dije, si es que usted es la quinta esencia de todo. Fíjese, es la quinta esencia de todo, que no hace más que meterse en charcos permanentemente, en su partido y en las instituciones, permanentemente, señor Lambán. Mire, cuanta más gente como usted conozco, menos complejos tengo, señor Lambán. Menos complejos tengo. Usted me habla de una serie de cuestiones que voy a entrar. Me habla del acuerdo con sucesiones, que lo utilizaron para blanquear con los amigos de Ciudadanos y porque usted no quería pasar como el tipo que más sangraba el bolsillo de los aragoneses. Sí sabe que es verdad. Dice que poco menos que nos arrastramos para incorporarnos a ese acuerdo, pero si no era con nuestros votos no salía. Entonces, me hago una pregunta. ¿Por qué si nos estábamos arrastrando nos mandaban agentes económicos y sociales para presionarnos, señor Lambán? A mí me los han mandado, con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Luego se los cuento uno por uno. Y el señor Jimeno, de parte del señor Jimeno también. Mirar a presionar a ver si el Partido Popular. ¿Alguien en su sano juicio piensa que yo ahora que me estoy inventando lo que acabo de decir? ¿Alguien? Hace falta tener cara dura para no reconocer esa realidad. Tengo hasta documentos de algunos de ellos. Hasta documentos. Hasta documentos. Pero no seré yo quien traicione la palabra de nadie. Mire, usted sabe perfectamente, porque se lo dije, si no se implementa la propuesta de los 500.000, votaremos en contra. Se lo dije yo a usted. Si también esto es falso, usted tiene un problema. Vaya al médico. Yo le dije, si no se acepta una implementación del tema, votaremos en contra y a renglón seguido presentaremos una iniciativa parlamentaria y ya veremos a ver si la votan en contra. Eso fue así. No se esconda. Y, por cierto, presidente, no baje a detalles de municipios que eso es una bajeza de un presidente del Gobierno. No me va bajando de que si se han ido se han dejado de ir. Celebre, señor Lambán, como usted me dijo alguna vez, ¿se acuerda de esto del vuelo gallinizo? Pues se eleve, señor presidente, se eleve un poco. Y del carbón, no se despiste. No me hable de hace 6 años, ni me hable de hace 10 años, me hable de hace un año. De un año donde ustedes, junto con Ciudadanos y Podemos, no quisieron aprobar el decreto que paralizaba el cierre de la térmica de Andorra. Y no quisieron apoyarlo. Y ahora no hacen más que buscar excusa tras excusa. Excusa tras excusa. Y mire, en cuanto al tema de Teruel, le pido que... Yo creo que le tenía que tener un poco más de respeto. Porque mire, yo sé, señora Pérez, que a usted pues también le duele. Porque el Partido Popular lleva ganando 20 años consecutivos. Yo entiendo que les molesta. Entiendo que les molesta. Mire,
del Plan Red. Y voy a ser muy comedido en lo que digo del Plan Red. El Plan Red, que eran 150 millones de euros, si no me recuerdo mal, por 40 años, una cosa así. El Plan Red, lo mejor que pudo hacerse por la decencia del Gobierno de Aragón y de las instituciones aragonesas fue anularlo, por la decencia. Y estoy dejándolo bien claro lo que estoy diciendo. Lo mejor que se pudo hacer es dejarlo, por el atajo que había alrededor. Vamos a dejarlo ahí. Por favor. No es de extrañar que se irrite tan fácilmente conmigo, señor Lambán. Siempre se irrita. Claro, entre que siempre tiene la soga al cuello y que Pedro Sánchez no lo ha recibido, no me extraña que esté enfadado. Es que es normal. Es normal, señor Lambán. Es normal. Mire, los avances de la comunidad autónoma poco tienen que ver con su gobierno. Ha hecho un pequeño ejercicio ahí de humildad. No es muy habitual en usted. Pues claro, señor Lambán, es que son los emprendedores, son las pymes, son los autónomos, eso que les dedicó poco tiempo ayer, son los funcionarios, son los agricultores, son los ganaderos, son la sociedad que usted ignora, que con su talento, con su esfuerzo, con su riesgo, han sacado a esta comunidad y a este país adelante. Y no ha sido usted, señor Lambán, fue el PSOE que nos llevó a la ruina. Lo tenga claro. Mire, señor Lambán, usted se va por los cerros de Úbeda sin querer entrar en la cuestión de fondo. Sí, se va porque le interesa. Pero mire, usted ha anunciado una serie de cuestiones que generan una expectativa ilusionante para muchos aragoneses, que pueden creérsela o que no. Usted, en esa condición de presidente de anuncio, no tuvo ningún inconveniente en manifestar que iba a convertir el Ebro en el eje de desarrollo en torno al agua. ¿Qué ha hecho? Nada. ¿La ley de mediación en esta legislatura qué ha hecho? Nada. ¿La oficina de anticorrupción? Nada. Ya dijo que como no había problema. ¿El Consejo Asesor contra la falsedad en los libros de texto? Nada. Oiga, el Consejo de la Cultura se ha hecho alguna cosa, pero no ha sido la proyección que usted quería. Y ayer quiso bendecirla. ¿El transporte público que anunció usted para núcleos de más de 10 habitantes? Pues nada, señor Lambán. Y si, mire, ayer habló usted de las normas para la gestión de purines, pero si ya la anunció hace tiempo, si no ha hecho tampoco nada, señor Lambán. Y en cuestión de depuradoras, 5 millones de euros para 121 peticiones que lo dejaron después a 4,4. Anunció también que limpiaría los puntos concretos de la ribera y no descartaba el traslado de granjas. Mire, usted dice que pagaron algo de evacuación. Del resto no han hecho nada porque lo que lo está haciendo es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Usted habló ayer del que el Servet, y antes se lo decía, abriría la primavera la unidad de crónicos para descongestionar urgencias. Y ha sido un fiasco y además sabe que está paralizado. Y lo mismo en la unidad de salud mental, que ya se lo he dicho. Pero también hablaron de que los pacientes podrían saber su lugar en la lista de espera, y de eso no se sabe nada. ¿Y de la ley de la función pública, se acuerda, señor Lambán? Bien. Y ahora propone crear el campus de formación profesional digital y el campus dedicado a la realimentación. Me parece bien, pero atienda, señor Lambán. Es puro oportunismo, es por oportunismo. No me diga que no. Oportunismo, señor Lambán. Mire, y llama al consenso. Usted llamó al consenso de todas las formaciones políticas para llegar a un acuerdo con el ICA. ¿Y qué hace? Negociar a tapadillo. Mejor no pidar. Y podría seguir, señor Lambán, por muchas otras cosas, pero prefiero dejarlo ahí. Mire, un detalle de despoblación. Ineficacia de aprovechamiento. Sacan una convocatoria con 850.000 euros del Fondo de Cohesión para que se han presentado 820 proyectos. Esto demuestra que, evidentemente, que hay iniciativa, que hay interés, que hay ganas en el medio rural. ¿A cuánto les toca? ¿A 1.000 euros por proyecto para luchar contra la despoblación? Esto son medidas poco, tarde y mal, señor Lambán. Poco, tarde y mal. Mire, me ha hablado de educación. ¿Pero acaso es que es falso que no hay pacto educativo? El bilingüismo en los centros educativos no existe, señor Lambán. El comedor escolar en Zaragoza, un desastre. Un desastre. Las becas comedor no se pagan, y lo sabe, tarde y mal. Los libreros no cobran, señor Lambán, no cobran en tiempo y forma. El departamento no ha tramitado ni una sola ley, ni la ley del deporte, ni la ley de educación permanente que duerme el sueño de los justos. Y mire, 7 millones de euros sin invertir en 2017. Esta es la verdad. Mire, se mantienen cuestiones que ahí están. Ustedes hablaban
de inversiones y ayer también de inversiones en materia de sanidad. Ya le he dicho bien claro cuál era el principal déficit que se encontraba en esa materia. Se han reducido equipos, no se ha pagado la productividad, además de todo lo que le he dicho anteriormente, no se ha reformado la atención primaria y se han dejado de invertir 10 millones de euros en sanidad del 2017. 10 millones de euros. Y no hay quirófanos suficientes, se lo decía hace un momento. La adquisición, todas las adquisiciones se han hecho a través de capítulo 2. Ya pagará el que venga ya pagará. Y en el ejercicio 2017 no se ha ejecutado el 60%, señor Lambán. El 60% de la inversión no se ha ejecutado, que es capítulo 6. Y lo poco ha sido a través de la Fundación de Amancio Ortega, esa que el señor Echenique, rechazaba. Vamos a dejarlo así. Los ecógrafos, los mamógrafos de la Fundación Amancio Ortega. Y le vuelvo a recordar que 21 millones de euros derivados a la privada. La gestión sanitaria no puede sacar, de verdad, no puede sacar mucho pecho, señor Lambán. A usted le dimitió el consejero Zelaya, a su amiga Sánchez la ministra Montón. Como gana ministro por mes, igual tiene suerte y lo llama su amigo Pedro Sánchez, señor Lambán. Me ha hablado de ciertas cuestiones de economía. Mire, señor Lambán, cada momento es absolutamente diferente. El paro en el 2013 no era igual que el 15 ni era igual que el 18. En el 2013 había 130.000 parados en esta comunidad autónoma y se bajó a cerca de 90.000 y ahora estamos en 62.500 aproximadamente. Esa es una realidad que ahí está. Y esta comunidad autónoma se ha hecho con el esfuerzo de todos. Usted permanentemente se refugia en el Gobierno anterior para justificar todo. Yo no quiero refugiarme en el Gobierno anterior al anterior para refugiarme en nada, porque dentro de unos meses veremos por ahí, por la zona de la Expo, no precisamente al lado del río paseando, veremos partes directas o indirectas del Gobierno anterior al anterior. Entonces ya hablaremos de lo que tengamos que hablar. Pero mire, desde el punto de vista económico, Aragón ha crecido, señor y señor Lambán, no tengo inconveniente en reconocérselo, por encima de la media, pero no se han aprovechado todas las oportunidades. Mire, le daré datos. En creación de empresas, de junio del 18 respecto de junio del 17, España menos 2,5, Aragón menos 25,9, la segunda peor después de Cantabria. Coja el dato, señor Lambán, coja el dato. El número de autónomos, esos que usted le dedicó ayer 10 segundos, el periodo 9-18, España más 1,3, Aragón menos 4,5. La pérdida de poder adquisitivo en Aragón ha sido de 541 euros, una de las más altas de las comunidades autónomas. Y mire usted, si nos vamos al dato de paro, que ya le hemos hecho en alguna ocasión referencia en este debate del mes de agosto, mientras que tenía que preocuparnos ya, porque mientras en España está en el más 1,5, en Aragón está en el 2,7 el incremento del desempleo. España ha recuperado el 82% de los empleos perdidos durante la crisis, Aragón el 75%. Pero yo quisiera, porque usted ha hecho alguna referencia y me parece que es seria, además creo que merece la pena que hagamos hincapié en ella, tener presentes algunas previsiones de ámbito nacional que influyen de una manera absolutamente determinante en nuestro devenir económico. Y, por supuesto, también de crecimiento y también de mantenimiento del estado de bienestar. Hay un menor crecimiento en estos momentos, ya es verdad. También ha bajado el consumo doméstico y es una realidad que está ahí. Las exportaciones tienen cierta desaceleración, sobre todo en la zona europea. Usted lo decía también, los incrementos del precio del petróleo tienen influencia y nadie lo va a dudar. El incremento del precio de la energía, pues ahí está. Y benditas las centrales térmicas, que han aportado el 20% en el paquete del sistema últimamente, porque las renovables, tanto hidráulicas como eólicas, estaban descendiendo de una manera brutal. La disminución del turismo es un hecho y en Aragón, por primera vez desde hace años, ha disminuido el número de turistas en la comunidad autónoma también. Y hay un incremento de impuestos y esto implicará menor renta disponible, menor inversión y problemas de contratación. Señor Lambán, y ante este panorama debe ser consciente que la acción política tiene que adelantarse a los problemas. Y adelantarse a los problemas para usted es tener más recursos económicos. Y para usted tener más recursos económicos es subir los impuestos.
Bien, porque es de lo que más sabe usted, de impuestos. Ya sabemos que usted es la quintaesencia de todo, que los demás nos bañamos en una ignorancia supina. Pero usted, que es la quintaesencia de todo, usted, que es el mejor alumno que definió Baltasar Gracián, es el presumir de su saber. Yo le quisiera decir si tiene un poco de corazón, porque mire, hablar de recaudar más no se trata solo de que las instituciones funcionen, sino de dar respuesta también al conjunto de la sociedad. ¿Y usted alguna vez se ha parado a pensar en cómo se siente esa persona que no puede pagar y heredar lo que ha sido el esfuerzo de su familia durante años? ¿Se ha puesto en esa situación? ¿Usted se ha puesto en la situación de esos hijos que han tenido que rechazar el esfuerzo de sus padres a lo largo de toda una vida? ¿O de esas personas que tienen que endeudarse hasta el cuello para poder pagar? ¿Se ha parado alguna vez a pensar eso, señor Lambán? Señor Beamonte, termine, por favor. Sí, termino, señora presidenta. Mire, señor Lambán, basta ya de bandazos, basta ya de echarle la culpa al Gobierno anterior de todo, basta ya de impuestos desorbitados, de tanta propaganda, de tanto oportunismo permanente, de tantas batallas fingidas, de tanto faltar al respeto de los miembros de esta Cámara en más de una ocasión, señor Lambán. Aragón es mucho más que usted y es mucho más que su propio imperio de la verdad. Usted tiene un problema de engreimiento absoluto. Está en posesión absoluto de la verdad siempre. Y si no, también. Y no se enfade tanto, porque el problema de usted, bien lo sabe que no soy yo. El problema de usted es usted. Es usted. Y usted ha llegado aquí por dos circunstancias, señor Lambán. Se lo voy a decir. Y no lleva ninguna intención de decírselo. Pero se lo merece. Usted ha llegado aquí por dos cosas. Una, porque le interesa a la izquierda radical en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y dos, porque Pedro Sánchez no encontró la manera de aniquilarle sin mancharse demasiado las manos. Por eso está hoy usted aquí. Por eso está usted aquí. Y bien sabe que es verdad. Pero no se preocupe, que a partir de junio, esta comunidad autónoma tendrá un aire nuevo en el que respirar, tendrá una manera de entender las cosas diferente, tendrá un Gobierno que piense en la mayoría, que piense en todos, que no esté atado por ningún tipo de lastre que no sea la defensa del interés general. Un Gobierno que piense en todos y un presidente que nunca falta al respeto al conjunto de los miembros de esta Cámara, como usted demuestra día tras día. Señora presidenta, muchas gracias. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte. Señorías. Usted que vaya al médico. Qué horror, qué atrocidad. Un día alguien de su bancada pidió la palabra para darse por agredida o agredido por una frase similar dicha por mí, pero yo se lo perdono, lo del médico. Señor Beamonte, me ha dicho usted que presumo de saber y que soy un petulante del saber y un engreído. Lo que no he hecho nunca ha sido ponerme en el currículum ni títulos ni másteres que no tengo. Nunca lo he hecho, señor Beamonte. En materia de sucesiones, la rectificación respecto al impuesto que yo acordé con Ciudadanos y a la que usted se sumó para no quedarse fuera angustiado, yo cambié de posición porque cuando tomamos la decisión en diciembre del 15 estábamos en la media. Luego hubo comunidades autónomas que redujeron sus tipos y nos dejaron fuera de lugar. Y eso a mí, como presidente del Gobierno de Aragón, me molestaba. No porque crea que el impuesto es injusto, sino porque es injusto que ningún aragonés, sea rico, pobre o mediano, pague más que sus homólogos españoles, sean ricos, pobres o medianos. Eso fue la razón que me impulsó a cambiar la posición inicial y no ninguna clase de presión, y mucho menos la suya, porque, vuelvo a insistir, usted en esto fue un convidado de piedra. En el tema del carbón, ¿era tan ilegal el decreto del ministro Nadal
que el Gobierno le impidió, le prohibió llevarlo como proyecto de ley y tuvo que meterlo por la puerta de atrás como proyecto de ley del Partido Popular, algo absolutamente impensable en un Gobierno. Insisto, ustedes han dejado morir al carbón durante 6 años, solo han enviado una orden de cierre a Bruselas y en el resto del tiempo nos han estado engañando. En el plan RED, con lo de la decencia, no sé a qué se refiere, pero sería bueno, señor Beamonte, que no dijera aquí cosas que luego no puede sostener públicamente. Si tiene algo que decir de la decencia, diga a quién se está refiriendo, porque aquello nació de una consejería en la que había un consejero del Partido Socialista y un director general principal impulsor de la iniciativa, que era del Partido Aragonés. Y diga también quién le presionó. No salga a decir quién le presionó en el asunto de sucesiones. Diga quién le presionó, porque además usted hace un reconocimiento implícito de impotencia. Yo no mandé que hicieran presiones sobre usted, pero desde luego si alguien le presionó tuvo efecto porque usted corrió corriendo a pactar el impuesto de sucesiones. Todo lo que anuncié el otro día, el señor Beamonte, es absolutamente cumplible. La mayor parte de las cosas las verá usted para su satisfacción antes del final de la legislatura. Y las demás habrán empezado su recorrido porque en ningún sitio está escrito que un Gobierno plantee cosas que necesariamente se han de concluir bajo su mandato. Muchas de las cosas que empieza un Gobierno tienen continuación después. ¿Oportunismo, señor Beamonte, es la Agenda 2030, tratar de cumplir la Agenda 2030? Debe serlo para usted que estas minucias de la Agenda 2030, del medio ambiente y este tipo de cosas le importan un bledo. El ICA, señor Beamonte, es, en cuanto a su modificación, un pacto que el Gobierno y el Partido Socialista en particular alcanzó con Podemos para tramitar, negociar y aprobar los presupuestos del año 2018. Ese es el origen de la reforma del ICA. Y, por tanto, lo razonable es que, en cumplimiento de ese acuerdo, el Gobierno trate de llegar a un acuerdo con Podemos, al que estaremos encantados de que se sumen después todos y cada uno de ustedes. Con la Ley de Deportes se equivoca, es otra parcela de la realidad que ustedes conocen. Está a punto de aprobarse ya en esta Cámara. No hable usted de ministros dimitidos. Es verdad que por lo que dimiten ministros en los gobiernos socialistas, en el Partido Popular, aunque hubieran hecho muchas más tropelías, no dimitirían, porque en el Partido Popular nunca dimite nadie. Y en cuanto a la dimisión del señor Celaya, se explicó por qué se iba, lo dijo él, y desde luego eso no tiene nada que ver con el hecho de que en el anterior Gobierno hubiera 3 consejeros de Hacienda, uno detrás de otro. Por cierto, señor Beamonte, se me ha olvidado decírselo antes y qué lástima que no tenga usted oportunidad de responder. Es verdad que dijo usted que quería que la sanidad le sea devuelta al Estado. Si lo dijo, no creo que estuviera exactamente acertado en esa matización. Señor Beamonte, le aseguro sinceramente que usted no es mi problema. Decía que no era mi problema, no es usted mi problema. Eso también se lo puedo asegurar. Usted, señor Beamonte, hace oposición en el Hotel Petronila. Allí es donde se encuentra a gusto haciendo anuncios y respondiendo sin que nadie le conteste. Aquí, a las Cortes, ha venido poco y se ha limitado a contestar a la pregunta de los viernes. Usted no ha pedido ninguna comparecencia, bien pocas, y solo ha comparecido en una. Las comparecencias las tiene monopolizadas el Grupo Parlamentario de Podemos porque su labor en ese terreno ha sido absolutamente nula. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, señor Beamonte, y se lo digo para que trate de enmendar esa posición pasiva que tiene ante la realidad política aragonesa. Se tuvo que subir a prisa y corriendo al carro de sucesiones. En su posición respecto al trasvase de Cataluña volvió a meter la pata. Primero dijo que era un montaje mío y luego se apresuró corriendo a rechazar un posible trasvase a Cataluña. Ha sido corregido por su propio partido en varias ocasiones. Ha criticado mi actitud ante la conferencia de presidentes, ha criticado mi actitud ante la comisión bilateral, ha criticado mi pretensión de que se cerrara el 108 en la comisión bilateral y luego su partido le corregía permanentemente.
dice no a todo porque no tiene propuestas absolutamente para nada. Usted, si hubiera sido por usted, los profesores no hubieran recibido el pago de la concertada hace 2 veranos. Señor Beamonte, rompiendo una tradición inveterada en esta comunidad autónoma, usted fue el único grupo parlamentario que no votó a favor de la directora de la CART. O sea, siempre se ha llegado a un acuerdo con la directora de la CART o el director. Hubo un acuerdo de toda la Cámara. Solo usted votó en contra, rompiendo el consenso. Y solo usted, señor Beamonte, lo digo por esa habitación que tiene en el extrarradio de la política aragonesa, usted tampoco apoyó al Justicia. No me referiré a la fiscalidad de Tarazona, poniendo de manifiesto el cinismo con el que ustedes afrontan las cuestiones fiscales. Sí me referiré, señor Beamonte, a esa acusación que me ha hecho de faltón, que es otro de los puntos del argumentario de ustedes. Espectro, hombre doliente y desvalido, hombre atormentado, torpe, cínico, mediocre, irresponsable, sectario, radical, humillado, esquizofrénico, político bipolar, defraudador, arrepentido, incapaz, mentiroso, cobarde. Eso me han dicho ustedes a mí desde esta tribuna. Todo ese tipo de calificativos. Pero, sinceramente, señor Beamonte, es algo que yo llevo con resignación, con el espíritu deportivo que cabe esperar de un responsable político, y no me molestaré si por carencia de argumentos siguen ustedes insultándome en cualquier episodio de esta vida parlamentaria cuando a ustedes se les ofrezca. Señor Beamonte, no ha terminado la legislatura. Queda un curso político entero. Señor Beamonte, ayer planteé una batería de medidas, muchas de las cuales ya están en marcha, para otras di fecha, y algunas necesariamente han de trascender a la propia legislatura. Por ejemplo, espero convencerles a ustedes de que involucrarse en ese llamamiento hecho por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 es un empeño que todos debíamos secundar, independientemente de nuestra ideología política. Y nosotros hemos hecho una propuesta que, desde luego, nosotros solos no podemos llevar adelante. Y podemos hablar de eso, señor Beamonte. Y podemos hablar de leyes que sé que a usted, desde su condición de municipalista, le importan mucho, como la Ley de Financiación de las Haciendas Locales o como la Ley de la Comarca Central de Zaragoza. Podemos hablar, señor Beamonte, de muchas políticas que trascienden al mandato y que de una u otra forma deberá tomarse muy en serio el Gobierno que venga después de las elecciones de junio del año 2019, sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista o sea de cualquier otro partido. Elevarse sobre la melé, remontar el vuelo gallináceo de la política significa ni más ni menos que eso. Y no se lo digo como crítica, creo sinceramente que muchas veces hacemos política todos de vuelo gallináceo. Remontemos el vuelo, señor Beamonte. Planteemos cuestiones. Aprendamos a aceptar, señor Beamonte, que llegar a acuerdos, que reconocer similitudes entre las fuerzas políticas no penaliza necesariamente desde el punto de vista electoral. Es decir, llegar a acuerdos puede incluso beneficiar electoralmente al partido que desde la oposición los hace posibles. Y reconozco que eso es algo a lo que no estamos habituados en este país los políticos. Pero demos un paso hacia adelante. Decía yo ayer que es la hora de Aragón, que Aragón va a tener grandes oportunidades en todos los terrenos. Y decía también que no debemos defraudar esas oportunidades, que no debemos defraudar esa expectativa que los aragoneses tienen sobre su propio futuro. Y eso depende mucho, señor Beamonte, de que nos relacionemos políticamente de otra forma todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, de que trascendamos una visión alicorta de nuestros intereses políticos y de que pensemos en Aragón, que no seamos gobiernos partidarios, sino que seamos gobiernos que pensemos en proyectos comunes para toda la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.